Tenemos aquí a Jordi Brandt, él es investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC y profesor investigador también de la Barcelona Graduate School of Economics, que nos acompaña ahora y que va a visitar también el Laboratorio de Economía Experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la ESPOL. Jordi, bienvenido. Vamos a conversar brevemente y quiero que nos cuentes algo un poco acerca de los orígenes de la economía experimental y del comportamiento y su importancia y el aporte que ha tenido esto en la disciplina económica. A ver, los orígenes son de hace tiempo, antes de que yo me metiera, ¿no? O sea, en los años 50, incluso antes, ¿no? Y entonces empezó con el estudio de mercados. Eso fue lo que al inicio fue más prominente. Luego surgieron muchos temas y hoy en día normalmente se menciona la economía experimental conjuntamente con la economía del comportamiento, que es otro término, para designar algo que es un poco distinto, que es el uso de ideas psicológicas y que vienen de experimentos para modelar el comportamiento de la gente, ¿no? Y esto, a ver, sí, yo no estuve en el inicio, yo he sido un poco seguidor, pero creo que ha tenido un gran impacto sobre la ciencia económica porque ha permitido introducir evidencia que venía de la psicología y también ha permitido hacer la economía más empírica en un sentido adicional, no solo recogiendo datos a través de surveys o así, sino a través de un método nuevo que te permite recoger datos sobre muchas cuestiones relativamente deprisa y relativamente fácil y sin grandes esfuerzos para hacer una encuesta con mucha gente. Yo creo que esto ha hecho la economía más abierta y más empírica y eso creo que ese movimiento es muy importante. Recientemente, a raíz del premio Nobel del año pasado, Richard Thaler, ¿no es cierto?, se ha visto que hay muchas aplicaciones interesantes de política, particularmente en temas de política pública, en donde se ha utilizado conocimiento y conclusiones que se derivan precisamente de este estudio no tradicional en la economía, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esto? Una conversación que está siempre detrás es qué tan sostenible, ¿no es cierto?, son los nudges que se derivan, ¿no es cierto?, de este conocimiento en la aplicación de la política pública. Sí, yo no soy crítico de los nudges, me parece que es una buena idea en muchos casos y es una forma de solucionar pequeños problemas que tienen bastante importancia o impacto importante de forma sencilla. Claro, una crítica que a uno le puede venir a la cabeza es, en vez de hacer nudging con la gente, ¿por qué no intentamos transformar a la gente, explicarle a la gente cuáles son los errores que se cometen, por qué? O sea, explicarles que en algunos entornos toman decisiones que son equivocadas o que les dañan a ellos mismos o que dañan a la comunidad y por qué no intentar influir a la gente en vez de simplemente hacer una pequeña manipulación para que acabe de tomar la decisión que nos interesa, ¿no? Pero bueno, no soy fundamentalista, o sea, es posible que necesitemos un poco las dos cosas, o sea, pensar en cómo transformar las cosas influyendo sobre la gente, pero también transformando las opciones y algunas instituciones de manera que la gente tome decisiones más racionales y más de cooperación y con menos externalidades sobre otros, ¿no? De acuerdo. Ahora, tu agenda de investigación es amplia y sobre todo ha estado en temas de instituciones, organizaciones, comportamiento organizacional y esta línea. ¿Cuáles crees tú son las nuevas fronteras de la investigación, ¿no es cierto?, en los temas experimentales y la economía del comportamiento? ¿Hacia dónde va la disciplina o este conocimiento? Sí, o sea, esta es una pregunta muy difícil, pero, y claro, lo que yo pueda decir va a ser especulativo, pero una cosa importante que ha pasado en los últimos años, diga esto quizás desde los 2000, es que ha surgido el movimiento de experimentos de campo. En realidad, al principio lo que fue nuevo fueron los experimentos de laboratorio, pero más tarde surgieron o tuvieron un gran crecimiento los experimentos de campo. Entonces, experimentos de campo y experimentos de laboratorio hacen cosas distintas, pero una posibilidad es que un futuro que demande más combinación de estas dos cosas, de estudios
con experimentos de campo y experimentos de laboratorio, simplemente porque estos dos métodos tienen ventajas e inconvenientes diferentes. O sea, en el laboratorio hay más control, sabes más qué está pasando, en qué circunstancias la gente está actuando. Pero claro, está lejos de la realidad. En el campo hay lo contrario, ¿no? O sea, hay menos control porque puede pasar muchas cosas que influyan, pero en cambio es más sobre la cuestión que nos interesa. Entonces, es posible que en el fondo al final la gente será convencida de que algunas de las cosas que estudiamos son interesantes si combinamos evidencia de diferentes tipos, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta, o sea, en realidad no sé cuál es la nueva frontera, pero una manera de pensar cuál es la nueva frontera es qué es lo que uno está haciendo ahora de nuevo y también observar a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son la frontera. Y yo creo que les interesan mucho los estudios de los experimentos de campo porque son muy prácticos. Quizás algunos de ellos tendrán que ver que tienen sus limitaciones porque el control es bajo, pero quizás la combinación al final de estos dos métodos pueda generar evidencia que sea muy creíble por mucha gente, ¿no? Y que pueda superar algún tipo de, o sea, cierto escepticismo que existe, ¿no? Hablando del tema de los jóvenes, es probablemente natural pensar que cómo mejorarían estos experimentos con el uso de Big Data, ¿no es cierto? Estas nuevas formas de generación de información, nuevos métodos, nueva información que podemos utilizar en, digamos, en investigación. ¿Cuál es tu perspectiva de esa combinación? Porque digamos, ahí la visión escéptica también, ¿no es cierto? Hay quien decía, yo prefiero 1000 veces tener una muestra pequeña, pero un buen diseño experimental, a una muestra muy grande. Claro. Sí, bueno, yo, claro, viniendo del mundo del laboratorio, donde la clave es tenerlo todo muy controlado y entender muy bien en qué circunstancias se genera la evidencia, los Big Data me son extraños, ¿no? Pero, a ver, necesariamente va a salir gente que va a saber utilizar esto de forma que será convincente y no parecerá solo que miran unos números que están por allá. O sea que yo creo que nos tenemos que abrir. Entonces, ¿cómo combinar con experimentos de laboratorio? Pues ahora mismo que lo dices no lo sé, pero y quizás es otra nueva frontera, ¿no? Combinar la economía experimental con el uso de estos datos que se recogen. Claro, una posibilidad es la siguiente, que si con Big Data generas una hipótesis sobre la relación entre ciertas variables o cosas, eso se puede luego en un experimento de laboratorio muy bien controlado como comprobar o contrastar, ¿no? O sea, en cualquier caso creo que tenemos que estar abiertos a la combinación de estas cosas. No tiene ningún sentido pensar que un método es superior a otro. Esto creo que no es científico. De acuerdo. Y bueno, finalmente, ¿cómo has visto la conferencia? ¿La estás disfrutando? ¿Qué te ha parecido? Sí, excelente, ¿no? Es muy interesante, grandes charlas, luego conocer mucha gente latinoamericana que viene aquí, que yo no conozco tantos. Entonces, no sé, esto ha sido un gran éxito y SPOL es un gran sitio que yo no lo sabía. Y me da por ver el campus, ver la gente, por ejemplo, los que me están filmando y con la gente con la que hablo, parece que es una universidad muy dinámica y que va a tener un gran futuro. Perfecto, ya lo veremos. Bueno, lo veremos entonces. Muchas gracias por acompañarnos.